tema de recursos humanos, gestión clínica, gestión logística, que ya lo han visto. Continuamos con gestión de calidad y la próxima semana con la doctora Bambaren ustedes van a trabajar gestión de riesgo y gestión ambiental. ¿Ya? Lo muy probable es que la próxima semana, en un día, desarrolle la semana de gestión de riesgo y el próximo miércoles gestión ambiental para poder ya cerrar todo el contenido que tenemos programado. Todo esto es con la finalidad, repito, de que ustedes puedan comprender la importancia de todos estos temas como un medio justamente para poder alcanzar tanto la eficacia como la eficiencia y también la calidad de las organizaciones de salud y sobre todo que ustedes puedan saber cómo actuar frente a los desastres y cambios climáticos en favor de la salud de la población. Frente a este logro, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la primera parte de gestión de la calidad que corresponde sobre todo a lo que sería el tema de historia de la calidad, definiciones, sobre las dimensiones que abarca justamente la calidad y hablaremos un poco de un eje muy importante en la gestión de la calidad que es la satisfacción del usuario. Ya el día miércoles completaremos el temario desarrollando y centrándonos exclusivamente a hablar un poco sobre sistemas de gestión de la calidad, sobre el mejoramiento continuo y algunas herramientas que se utilizan con mucha frecuencia en temas de calidad y sobre todo cerraremos hablando sobre los procesos que brindan la garantía de la calidad, como es el proceso de acreditación y las propias auditorías. Empecemos entonces con la primera parte. Hablar de calidad implica hablar también un poquito de historia para conocer un poquito de dónde nace todo este tema de la calidad que se viene enfatizando en estos últimos años. Walter Schauer sugiere, por ejemplo, que una forma de usar las estadísticas para mejorar el servicio telefónico es centrándose justamente al control estadístico de los procesos. Es así que nace un primer criterio vinculado a la calidad, como es el de planificar, hacer, verificar, actuar, que tiene que ver con el ciclo de la mejora continua. Recordemos que el tema de la calidad nace justamente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del sector productivo, ¿no? Porque vamos a ver luego, cuando hablamos de calidad, tendríamos que referirnos o al área que brinda un servicio o al área que está dirigido a lo que es la producción. El sector productivo es el sector empresarial, las industrias, es en este mundo donde nace el tema de la calidad y que luego ya se empieza a perfeccionar en todo caso con lo relacionado a la calidad de los servicios. Si tenemos dos bloques muy interesantes cuando hablamos de calidad, tanto el sector productivo como el sector de servicios, pregunto yo, el tema de la asistencia médica, por ejemplo, ¿a cuál de estos bloques estaría involucrado la calidad? ¿Somos un sector más productivo o un sector que brindamos servicio? ¿Que brindamos servicio? Correcto. Nosotros estamos en el rubro justamente donde brindamos un servicio. Entonces, gracias por la participación. Bajo esa línea, entonces, debemos de considerar, repito, que la calidad nace primero dentro del sector productivo. Edward Deming, por ejemplo, nos habla sobre la filosofía de la calidad, de la relación en cadena, de los principios, pero sigue dándole un enfoque más productivo, ¿ya? Es así que luego Joseph Juran nos habla incluso también de su propuesta en relación a la calidad, donde vincula el tema de la planificación, el control, el mejoramiento. Estos dos primeros términos que ya lo hemos visto en semanas anteriores con la doctora, cuando hablamos de lo que es la planificación como una etapa muy importante del proceso administrativo, y luego hemos hablado también del control, pero él incorpora un tercer mecanismo que es el mejoramiento. A esto lo denomina Joseph Jurak la trilogía de la calidad,
que más adelante vamos a ver cómo es que se perfeccionan estas etapas o estos pasos para luego mm, conocer muchos enfoques vinculados justamente a la calidad. Y Chicago es otro de los conocidos que en algún momento también lo hemos mencionado en alguna de las sesiones con la doctora Bambarén, vinculado justamente a una metodología muy importante, ¿no? De causa y efecto, ¿se acuerdan? Ichikawa plantea en sus inicios justamente los famosos círculos de calidad, tiene un concepto de calidad total también, en donde se centra justamente en el cliente y donde manifiesta una vinculación de coordinación entre los departamentos para la evaluación de la producción. Siguen vinculando estos autores, como ven, al tema básicamente de la producción, más que al tema del servicio. Ya nos comentó su compañera hace un momento que la parte médica está vinculada más a la calidad, pero al rubro de servicios. Brindamos un servicio como tal, no brindamos un producto como lo hacen las industrias. Luego tenemos a Philip Crosby, quien resumió el tema de la calidad, tomando en cuenta para él que la calidad tiene que ver mucho con el cumplimiento con los requisitos que se le tiene que dar al cliente. Por aquí ya nace un aspecto muy importante de calidad, que es cumplir con los requisitos que se le va a brindar al cliente. También nos hablaba de calidad en relación a que el sistema de la calidad tiene que ver mucho, dice, con la prevención. Es decir, si quiere estar inmerso en un tema de un sistema de calidad, pues tiene que ser coherente con el tema de la prevención. También nos dice que el estándar de desempeño tiene que ver con cero errores, ¿no? Cuando nosotros tenemos un margen de cero errores, el feeling nos indica justo que estamos hablando de un estándar de desempeño. Y también nos habla el tema de la medición de la calidad que está relacionado justamente con el precio de cumplimiento. Ya vamos a ir manejando esos términos como estándar, medición, que están vinculados muchos al tema de calidad y que tienen que ver mucho con el cumplimiento que vamos a establecer. Por otro lado, también en Japón nace un término muy conocido que es el Kaizen. Kaizen es una terminología que tiene que ver mucho con la mejora continua. Y la calidad se vincula mucho justamente al Kaizen, a la mejora continua, que tiene que ver mucho justamente con definir a los consumidores, conocer las necesidades que tienen los consumidores y sobre todo monitorear la satisfacción del cliente. Entonces, cuando queremos hablar, ya enfocándolo en el área médica, ya habíamos dicho y adelantado que brindamos un servicio. Por lo tanto, ese servicio que nosotros brindamos, ya el Kaizen nos da dos pautas muy importantes, que tenemos que conocer las necesidades que tienen nuestros clientes y también que tenemos que dirigirnos hacia brindarle satisfacción al cliente. Y en el servicio en el cual brindamos nosotros, ¿a qué cliente nos estamos refiriendo? ¿Quién sería nuestro cliente? Los pacientes. Por supuesto, los pacientes son los clientes directos, a quien tenemos que centrar justamente en nuestro objetivo para que nosotros como profesionales de la salud nos concentremos en brindarle justamente todas las necesidades que ellos requieran. Tenemos que estar al tanto de sus necesidades y sobre todo lograr que ellos reciban satisfacción. Un cliente que es satisfecho involucra muchos aspectos. Significa que le hemos brindado un buen servicio de calidad y es ahí donde hablamos ya del tema de la calidad en sí, ¿ya? Cubrir las necesidades de nuestros clientes, en nuestro caso de nuestros pacientes, y generar satisfacción en ellos. No nos olvidemos de estos dos puntos claves, ¿ah? En el examen vamos a considerar estos aspectos que yo estoy desarrollando en esta semana. Entonces, la calidad tiene que ver, repito, con cubrir esas necesidades de nuestros pacientes y también lograr la satisfacción de nuestros pacientes. Y el Kaizen va dirigido justamente a esa mejora continua. Cuando identifiquemos esas necesidades y logremos esa satisfacción de los clientes en el término genérico de calidad, pero pacientes para nuestro caso, entonces
tenemos que buscar esa mejora continua. ¿Por qué necesito saber cuáles son las necesidades que tienen los pacientes? Porque yo con eso voy a poder tomar decisiones y cuando vuelva a tener más pacientes, pues siempre voy a buscar la mejora continua. Busco medir la satisfacción porque un cliente insatisfecho me va a evidenciar que algo estoy fallando yo en el servicio que le estoy brindando. Y ese algo me tiene que permitir a mí dar una visión para yo poder mejorar el servicio que estoy brindando. Entonces, ya el doctor Averis Donaverian nos hablaba ya de calidad, pero ahora sí enfocado a la atención en los servicios de salud. Ya no es ese enfoque que vimos al inicio, que estaba más vinculado al sector productivo. Donaverian nos habla justamente de la calidad como un enfoque centrado justamente en el análisis de la estructura, de los procesos y de los resultados. Aquí el doctor Donavedian nos hace reflexionar sobre tres puntos claves, ¿no? Que la calidad tiene que estar enfocado en el sector de salud frente al análisis, repito, de lo que es la parte estructural, que ya lo vamos a ver más adelante, un esquema, la parte de procesos y también los resultados como métodos justamente para evaluar la calidad de atención. Por lo tanto, guarda una estrecha relación justamente con la teoría de sistemas. Y así podríamos mencionar otros conceptos más. Tenemos, por ejemplo, el de Deming, que nos da una perspectiva de calidad en relación al grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. Druck también nos da un concepto de calidad. Para él, la calidad tiene que ver con lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora. Y Chicago nos habla también de calidad, pero para él tiene que ver mucho con el diseñar, con el producir, servir un bien o un servicio que sea útil. Pero sobre todo Chicago nos dice que sea útil, pero también lo más económico posible y siempre logrando la satisfacción de nuestro usuario. Un concepto ya mucho más estratégico. Y Rosander también nos habla de la calidad la cual tiene que ver mucho, nos dice Rosander, con satisfacer esa demanda que requieren nuestros clientes, nuestros pacientes, ¿no? Basándonos siempre, dice, en la prevención de características de no calidad. También podríamos encontrar otras definiciones como un conjunto de propiedades de un producto que tiene como fin la satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor. Otro enfoque centrado más al área de la producción, cuando vemos que utiliza el término de producto, es porque nos está hablando de un enfoque más productivo, ¿no? El sector de la producción de las industrias. Pero aquí nuevamente en ese concepto destaca dos puntos que al inicio les estaba comentando, que la calidad tiene como fin justamente lograr la satisfacción de nuestros clientes, de nuestros pacientes, de nuestros consumidores, y también generar las expectativas y necesidades de nuestros consumidores, de nuestros pacientes, cubrir esas necesidades que tienen ellos. También tiene que ver con hacer bien desde la primera vez. Calidad también significa que nadie parece entender, excepto los japoneses, que a medida que mejora la calidad, mejora la productividad, ¿no? Y es que los japoneses trabajaron mucho el tema de la calidad, de ahí es que vienen muchas metodologías de origen japonés justamente que nos llevan a organizar muchos procesos y a mejorar justamente esta cultura de la calidad. Y Deming también nos dice que es hacer lo correcto en la forma correcta y de inmediato. Howard y Shell nos dicen que la calidad debe definirse como sobrepasar las necesidades y expectativas del cliente a lo largo de la vida del producto o del servicio. Ya acá distingue los dos puntos que hemos ido destacando. Dice, la calidad tiene que ver con sobrepasar esas necesidades y expectativas que tienen nuestros pacientes a lo largo, ¿no?, de todo el servicio que le vamos a dar. Y también la calidad debe mirarse, dice, como una filosofía siempre orientada al cliente. Entonces, cuando hablamos de calidad, otra idea clave que nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de calidad,
tiene que estar siempre orientado hacia el cliente, es decir, hacia nuestro paciente. Ese tiene que ser el objetivo inmediato, ¿no? Todo lo que hagamos nosotros siempre tiene que estar con la mirada a que nuestros pacientes se sientan satisfechos y que hemos cubierto sus necesidades y expectativas que ellos esperan al recibir ese servicio. Yo me voy a quedar con este concepto más genérico en términos de todos estos conceptos que hemos ido mostrando de manera genérica, porque luego vamos a ver otros conceptos que están vinculados a la OMS y OPS, pero de todo el resumen hasta el momento, yo me quedaría con este concepto que nos establece la norma ISO 9000-2015. Esta norma internacional nos da un concepto bastante concreto, pero también bastante entendible, creo yo, para entender en términos muy genéricos, repito, el tema de calidad. Para la ISO, calidad es el grado en el que un conjunto de características cumplen con los requisitos. Y es subrayado, justamente resaltado, de rojo dos palabras claves. Dice, conjunto de características. ¿A qué características se estará refiriendo? Que cumple con los requisitos. ¿A qué requisitos se estará refiriendo? Pongamos cualquier ejemplo en realidad que podríamos evidenciar. Si yo tuviera en este momento, les estaría mostrando un anteojos, por ejemplo, yo uso anteojos, yo les mostrara mi anteojos, yo les digo, ¿cuáles son las características que tienen mis anteojos? A ver, los escucho. A ver, ¿quiénes quieren participar? ¿Cuáles serían las características que tiene un anteojos? O sea, doctor, características, o sea, cómo se ven o ¿Cómo características se como lo, ven? ¿Sí? ¿Cómo se ven? podrían ¿Cómo lo ser observo? redondos, Ya, redondos. redondos. ¿Qué otras características? A ver. Poco ovalado de borde Ojalá. definido. Ya. Tiene una especie de para sujetar sobre las orejas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamarlo esto? Sí, tiene como especie de dos pinzas para poder sujetar. Tiene lunas, tiene vidrio, ¿no? Depende de qué material está hecho. En fin, ya. Todas estas características que tiene un objeto, en este caso, dice que para que sea algo de calidad, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿cómo sabrán ustedes si mis anteojos son o no son de calidad? Frente a esas características, tiene sujetador para las orejas, tiene también unas gomitas que tiene cerca de las fosas nasales, ¿verdad? También los anteojos tienen para no lastimar, en fin, los mismos vidrios, las mismas lunas, el mismo marco, todo el marco de los anteojos, todo eso son las características de este objeto. ¿Cómo saber si es o no es de calidad? Pregunto yo. ¿Cómo sabrían ustedes si mis anteojos son o no son de calidad? Porque satisface las expectativas que tiene la persona que lo necesita. Ya, pues satisface las expectativas del usuario, ya. Pero para yo decir que algo es de calidad, tendría que de repente compararlo con algo, ¿no? Para poder realmente decir, porque puedo tener un lente de repente que me costó 5 soles y un lente que me ha costado 1000 soles. ¿Habrá diferencia además del precio? Por algo Sí, a veces decimos, tal sí, vez sí, que sí. uno puede durar más que el otro, el material Ajá. tal vez Y sea mejor. el material de repente, ya, muy bien. Van a escuchar que a veces dicen si tiene antirreflejo o no, ¿no? Contra los rayos ultravioletas. Entonces va a depender de eso, ¿no? Entonces va a depender que esas características cumplan con algunos requisitos. Y ahí viene el tema de los requisitos. Es decir, tendría que yo tener una lista de estándares para yo decir, a la luna si es de buena calidad, al marco también es de buena calidad. Y así empiece yo a establecer. Pero tendría que tener una especie de patrón. Bajo la referencia de algo, yo podría medirlo para decir si es que realmente cumple o no cumple con esos requisitos. Y el ejemplo justamente para luego poder hacer
una analogía con otros más objetos y ahí empieza la comparación, ¿no? Si es que realmente está reuniendo esas características o no. Por ejemplo, han escuchado ustedes hablar de la SUNEDU, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de la SUNEDU? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. ¿Qué han Sí, escuchado doctor. hablar de la SUNEDU? ¿Qué ha otorgado la SUNEDU a las universidades? ¿Qué ha hecho la... Licenciamiento. Correcto, ya. El licenciamiento, por ejemplo, es un procedimiento que tiene que ver mucho con calidad. Para que una universidad esté licenciada, ha tenido que cumplir el modelo de SUNEDU, y es un modelo que establece condiciones básicas de calidad, las famosas CBC. Para que una universidad se haya licenciado, ha tenido que cumplir la CBC, es decir, las condiciones básicas de calidad. Y si revisamos ese manual, tiene una serie de indicadores y estándares, por así decirlo. Tiene una serie de requisitos. Entonces, la SUNEDU me da todos unos requisitos para que la universidad que quiera seguir funcionando tiene que cumplir esos requisitos. Y esos requisitos son las condiciones básicas de calidad. Para la SUNEDU eso se llama, esos requisitos son, repito, las condiciones básicas de calidad. Entonces, por un lado tenemos, volvemos acá a la figura, tenemos esas características, que en este caso sería una universidad X. Una universidad tiene que tener ciertas características y si quiere demostrar que tiene calidad, tendrá que someterse a algún modelo. Si quiere licenciarse con SUNEDU, tendrá que cumplir estos requisitos que le pide SUNEDU, que tenga infraestructura, que tenga docentes calificados, que tenga laboratorio, que el 25% de sus docentes sean a tiempo completo. Ya, eso es uno de los requisitos que le estoy mostrando hacia el azar. Esos requisitos, si yo lo demuestro, diré entonces que soy de calidad. Eso es para el término de SUNEDU. Empezamos con la analogía de los anteojos, vamos ahora a una parte institucional. Como vemos acá gráficamente, hay 4 características que una universidad X la tiene, pero SUNEDU me está pidiendo una relación de 6 requisitos por hacerlo de manera didáctica, ¿no? Pero en realidad el modelo tiene una cantidad de 55, me parece, indicadores y una serie de medios de verificación, ¿ya? Pero para hacer un poquito la comparación, si SUNEDU acá me está pidiendo 6 requisitos y yo solamente estoy cumpliendo 4, eso es lo que ha pasado con muchas universidades que no lograron licenciarse porque no lograron cumplir esos requisitos que les exigía SUNEDU. Entonces está quedando una brecha acá y esa brecha es lo que permite que las instituciones hagan una autoevaluación para que empiecen a implementar lo que les falta para cumplir esos requisitos que les piden. Siguiente ejemplo. En este momento les contaba yo que soy jefe de calidad de la unidad de calidad y acreditación de la Facultad de Medicina y estamos pasando por un proceso de reacreditación. La carrera de medicina a la cual ustedes pertenecen fue acreditada internacionalmente por CINDA del 2020 al 2025. Por lo tanto, nos corresponde renovar nuestra acreditación. ¿Qué significa eso? Que nosotros contamos con una serie de características. Tenemos aulas, laboratorio, infraestructura, docentes calificados y documentos que nos pueden exigir, ¿no? Pero frente a lo que tenemos que demostrar cuáles son los requisitos que me pide el IACSINDA. El IACSINDA es un organismo internacional que acredita y tiene su propio modelo de calidad. Y en ese modelo de calidad están sus requisitos o lo que le llamamos estándares de calidad o lo que CINDA exclusivamente le llama criterios de evaluación. Ellos tienen una serie de lista de requisitos. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando todo este año? Pues la facultad ha estado reevaluándose porque cuando se acreditó en el 2020 lo hizo con un modelo que tenía 11 estándares de calidad y ahora el modelo tiene 14. El modelo también ha evolucionado, entonces hemos tenido que adecuarnos a ese nuevo modelo para volvernos a reacreditar. Y esa diferencia de 3 estándares es justamente que nos ha llevado a esta etapa de interrogación, de preparación, para lograr justamente cumplir eso que ahora ellos han incorporado como algo adicional.
¿ya? Entonces ya estamos terminando esta etapa de autoevaluación, ya hemos cumplido, aparentemente nosotros, porque todo esto es un proceso de autoevaluación, y ahora decimos, ya tengo cumplido los estándares, los requisitos que me piden. Ahora sí me presento ante una evaluación externa para que vengan los evaluadores internacionales y evalúen que sí estamos cumpliendo. Pero siempre va a haber un patrón, ¿ya? Un protocolo, por así decirlo, estos requisitos. Finalmente, esto traslado otra vez el ejemplo al área de salud. En los últimos seminarios que también expusieron algunos grupos, hablábamos justamente de las acreditaciones de los establecimientos de salud. En el Perú todavía no hay una cultura bien solidificada de lo que es trabajar con un modelo de calidad. Ya lo vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Pero acá el criterio de calidad quiero que quede claro. También tenemos ciertos estándares para un modelo de acreditación de un establecimiento de salud. Y eso lo establece el MINSA. Tiene sus estándares, tiene sus requisitos y los establecimientos de salud tendrían que cumplir esos requisitos si es que quieren acreditarse para demostrar justamente que son establecimientos de calidad. Ya el día miércoles vamos a ver en qué estado estamos en el Perú, qué tantos establecimientos de salud se han acreditado hasta la fecha, el modelo resulta complejo, por qué no se acreditan, qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de calidad de manera genérica para entenderlo. Si queremos hablar de calidad, repito, tenemos que cumplir que ciertas características que tiene ese producto o ese servicio cumpla con los requisitos que me están pidiendo algún ente, alguna institución, ya sea SUNEDU, ya sea una acreditadora internacional, ya sea CINEASE, ya sea el MINSA. Cuando me quiero presentar ante un modelo, tenemos que tomar en cuenta entonces cuáles son los requisitos que me van a pedir. Incluso ya hay una ISO exclusivamente para poder certificar establecimientos de salud. Así como hay la 9001, que es una ISO muy conocida en el sector productivo, ha salido hace poco nada más una ISO exclusivamente, que es un modelo de acreditación internacional para establecimientos de salud. Entonces, si queremos decir que somos de calidad, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Siempre tengo que trabajar en base a un patrón, a algo que me sirva para tomarlo de referencia y poder medir. ¿Ya? Seguimos. Tenemos también entonces que en los servicios de salud la calidad está vinculado, como les dije, a dos muy importantes, ¿no? Generar satisfacción y cubrir las necesidades de nuestros pacientes, ¿no? Con soluciones técnicamente óptimas, tal como lo señala la OPS en el 94. Las características en la prestación de los servicios de salud determinadas por la estructura, los procesos de atención y resultados son los que buscan justamente optimizar los beneficios y sobre todo disminuir los riesgos para el usuario. La OMS, por ejemplo, define la calidad en el sector de salud como la medida en el que los servicios de salud prestados a las personas y a las poblaciones aumentan la probabilidad de lograr resultados de salud deseados. ¿Ya? Ese es el punto de vista de la OMS en relación a la calidad. En cambio, la OPS nos dice que la calidad tiene que ver con el alto nivel de excelencia que tienen los profesionales de la salud, con el uso eficiente de los recursos. Miren que acá se generan más aspectos relacionados a calidad. La OPS nos dice que tiene que ver con la excelencia de los profesionales, con el uso eficiente de los recursos con los que cuenta, con generar un menor riesgo para el paciente. Ser de calidad significa generar el mínimo de riesgo para los pacientes y sobre todo un alto grado de satisfacción para ellos y generar un impacto final en la salud de la población. Eso es calidad para la OPS. Tiene varios aspectos que lo está tomando en consideración, más detallado diría yo en todo caso y más completo. Cuando hablamos de calidad de la atención en salud, ya nos estamos refiriendo exclusivamente a ese conjunto de características, vuelvo al concepto genérico que le mostré según la ISO, conjunto de características que cumplen ciertos requisitos. Aquí tenemos ya el enfoque de calidad vinculado a la atención en salud
como ese conjunto de características de la atención, pero que buscan el bienestar siempre de nuestro paciente, ¿no? De la persona, utilizando los conocimientos actuales, los recursos con los que dispone el establecimiento de salud, buscando también en todo momento la equidad, la eficiencia, la eficacia y sobre todo sin generar riesgo, evitar el mínimo riesgo justamente para el paciente. Atención de salud es toda actividad desarrollada justamente por el personal de salud. ¿Para qué? Para poder justamente promover la prevención, la recuperación y la rehabilitación también la salud, de la salud que se brinda no solamente a la persona, al paciente, sino también a la familia y la comunidad. Entonces, esta calidad de la atención no solamente se debe circunscribir a la persona como individuo único, sino que también esto se debería extender tanto a la familia como a la comunidad, ya que esta es la actividad que desarrolla el personal de salud, que es la atención de salud hacia, repito, la persona, familia y comunidad. ¿Quiénes son los actores que intervienen justamente en los programas de calidad? Tenemos en este caso al paciente, quien es quien busca satisfacer justamente sus necesidades, ¿no? Y es quien desea justamente que le alivien sus síntomas, ¿no? Era el primer objetivo que habíamos dicho cuando hablábamos de calidad, ¿no? Generar satisfacción, pero también atender sus necesidades y expectativas, ¿no? Entonces, los actores que intervienen en los programas de calidad se centran exclusivamente en el paciente, ¿no? Tenemos que buscar en todo momento satisfacer sus necesidades y aliviar sus síntomas. Otro de los actores que intervienen es también el administrador de los servicios de salud, ¿no? Quien asigna recursos, quien supervisa, quien capacita. Y tenemos también el equipo multidisciplinario de salud, quien interviene de manera directa justamente en la atención del paciente. Vemos entonces que entre los actores en el sistema de gestión de la calidad vamos a encontrar a la propia institución que es responsable, ¿no? De proporcionar todos los recursos humanos, materiales, logísticos. Tenemos también a los usuarios externos y a los usuarios internos, ¿no? Se genera justamente entre estos tres bloques, es lo que buscamos generar calidad justamente cuando brindamos un servicio de atención hacia el paciente. Cuando hablamos también de calidad técnica, nos estamos refiriendo a la aplicación de la ciencia y la tecnología de un modo que rinda los máximos beneficios para la salud, buscando no aumentar los riesgos que se puedan generar. Pero sobre todo cuando hablamos de calidad técnica es porque está referido justamente a garantizar la seguridad de nuestro paciente y sobre todo la efectividad de la atención que le vamos a brindar. Asegurar también una atención oportuna, eficaz y eficiente. También podemos hablar no solamente de calidad técnica, sino también de calidad percibida, ¿no? Esta calidad percibida es la que considera las condiciones materiales, las condiciones psicológicas, administrativas, éticas de la atención de salud. Tiene que ver esta calidad percibida con el trato que recibe justamente nuestros pacientes en el momento que le vamos a brindar una atención. Esta calidad percibida también es la información que le brindamos en el momento que le estamos atendiendo. Se traduce también como en la capacidad de elección del profesional y la continuidad de los cuidados. Cuán importante es justamente esta calidad que perciben los usuarios directos, ¿no? En este caso, nuestros pacientes, ¿no? Son ellos justamente que van a calificar esta calidad, ¿no? Lo que ellos van a percibir con el trato que le vamos a brindar.
Esas consideraciones no solamente materiales, sino también psicológicas, administrativas, la parte ética que puede observarlos también desde la atención que le vamos a brindar, ese trato que recibe durante todo desde su ingreso, ¿no? Hasta su salida, la información que le vamos a brindar, cuán oportuno es, ¿no? Como profesionales de la salud, darle una información adecuada, en el lenguaje adecuado, en algunos casos sin mucho tecnicismo, porque ellos no manejan la terminología médica, entonces hay que informarlos adecuadamente para que sepan qué intervención se le va a hacer, qué tipo de estudios se le van a hacer, y eso va a generar justamente calidad frente al servicio que estamos brindando. Bruce nos habla justamente de los elementos de la calidad y aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Dentro de los elementos de la calidad estamos mencionando a la información justamente que brindamos hacia los usuarios. También otro elemento de la calidad es la competencia técnica que debe tener justamente el profesional de la salud, ¿no? Que estar capacitado, calificado, ¿no? Técnicamente y científicamente para brindar un servicio en la cual el paciente confía en todo su conocimiento y toda la habilidad que va a tener justamente el profesional de salud. Otro de los elementos es justamente que el paciente perciba la disponibilidad de recursos con los que se cuenta para que le puedan garantizar un buen servicio y que éste sea pues a un precio justo. También otro elemento de la calidad son los mecanismos de seguimiento que se tienen que hacer a lo largo de todo un proceso que quiere demostrar calidad. Siempre tiene que existir un mecanismo de seguimiento. No podemos dejar al abandono algún tipo de procedimiento porque calidad requiere justamente de un monitoreo permanente, de una supervisión. La orquestación también de servicios y la relación proveedor-usuario, que también es otro de los elementos que se debe tomar en cuenta. Algunos aspectos vinculados justamente a la calidad. No debemos de olvidarnos entonces que uno de los aspectos claves de la calidad es que tenemos que centrarnos y enfocarnos siempre al cliente. Ya hemos dicho entonces que nuestros clientes son nuestros usuarios, pacientes. Entonces, tenemos que enfocarnos siempre hacia ellos. Esa es la prioridad. Otro aspecto de la calidad es que además de enfocarnos sobre nuestro paciente, se tiene que visualizar el trabajo en equipo. Recordemos que hay todo un trabajo multidisciplinario cuando brindamos un servicio, no solamente el servicio del médico, sino también esto se suma el servicio de la enfermera, de la licenciada, a esto se suma también el personal que apoya mucho, que sirve como soporte, el personal técnico, enfermería, por ahí la nutricionista, psicólogos, en fin, todo este equipo se tiene que demostrar, ¿no? No debería percibir el usuario servicios de repente distorsionados, divorciados uno del otro. Y además también otro aspecto de la calidad es tomar en consideración el análisis de los procesos, ¿no? Todos los procesos que se desarrollan al brindar un servicio de salud. El doctor Donavedian también nos hablaba de las dimensiones de la calidad, ¿no? Y nos decía que estas dimensiones tienen que ver con la parte técnica, interpersonal, incluso de amenidades, ¿no? La parte técnica que tiene que ver justamente con la aplicación de conocimientos, del uso de tecnologías y herramientas que van a permitir justamente la resolución de problemas en salud personal u organizacional. Por otro lado está la dimensión también interpersonal, que es la relación que se establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo o entre los clientes internos y externos. Y por otro lado también está la parte de amenidades, la dimensión de amenidades que tiene que ver con los medios de confort, hotelería, entre otros. Estas dimensiones que señala justamente Don Abedian
tiene que ver con la parte estructural de procesos y resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la calidad en la atención médica, tenemos que referirnos a esta gran dimensión que es la parte estructural, ¿no? Esta parte de la estructura que está relacionado justamente a la comodidad, a las instalaciones físicas y a la organización, ¿no? No se tiene que descuidar esta gran dimensión, la dimensión de la estructura. Repito, que tiene que ver con la parte física, instalaciones, comodidades que se le va a brindar al paciente y la forma como está organizado un establecimiento de salud. Por otro lado, otra de las dimensiones claves de un servicio de calidad es la dimensión de procesos. Es decir, los procedimientos tienen que estar bien definidos, las actividades que se van a realizar también. Y una tercera dimensión que tiene que ver justamente con los resultados. Esta última dimensión se genera prácticamente como efecto de las otras dos primeras. Una de ellas es la percepción de la atención recibida, es decir, el paciente en función a lo que les está dando el establecimiento de salud, en función a las comodidades, las instalaciones, cómo están organizados y en función a los procedimientos y actividades que se realicen para atenderlo, va a tener una percepción de esa atención que él ha recibido. Entonces, este es un elemento clave, así como los cambios en el estado de salud, ¿no? Son estas tres dimensiones que se debe tomar en cuenta justamente en la calidad, en la atención de los servicios. Esta calidad en la atención médica, como les había comentado, aquí ya en un resumen, establece las tres dimensiones que acabamos de comentar, que es la dimensión estructural, la dimensión de procesos y la dimensión de resultados. La estructural, también en este caso en la calidad en la atención médica, tiene que ver con la cantidad y calidad del personal con la que vamos a contar, tanto personal profesional, técnico, incluso administrativo, con equipos e instalaciones, ya habíamos dicho en el caso anterior, todo lo que es infraestructura, recursos financieros, instalaciones físicas, normas, reglamentos, procedimientos, sistema de información. Y por otro lado está la dimensión de procesos, que tiene que ver con las acciones del personal, las acciones de los pacientes, la precisión, la oportunidad, el proceso de comunicación que tiene que haber entre los profesionales de la salud y entre también el profesional de salud con el paciente o viceversa. La aplicación de procedimientos o protocolos ya establecidos. Y por último, la dimensión de resultados, que en este caso hay una adecuación de torres a partir de lo que vimos en el cuadro anterior, que fue propuesto por Dona Bedian. Nos menciona que esta dimensión de resultados en la calidad de la atención médica tiene que ver ya pues con mediciones, ¿no? En relación a las dos dimensiones anteriores. Es decir, cómo se da el cumplimiento de algunos indicadores, gastos efectuados, si cuenta o no con acreditaciones institucionales, si hay un mejoramiento de la salud del paciente, conocimiento que tiene el paciente sobre el servicio y la satisfacción que vamos a generar justamente en los pacientes en relación a la atención que va a recibir. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Se está entendiendo? Está quedando claro, doctor. Ok, gracias. No hay ninguna pregunta entonces. Ya. Continuamos entonces. Pasamos a los servicios de calidad. Cuando hablamos de servicios de calidad, tenemos que tomar en cuenta los derechos de los usuarios externos. Pero también hay que tomar en cuenta no solamente los derechos que tienen los usuarios externos, sino también las necesidades que tienen los usuarios internos. Ya no podríamos solamente enfocarnos en un solo criterio, sino que también hay que tomar en cuenta las necesidades que tienen los usuarios internos en un establecimiento de salud.
Sabemos que el usuario de hoy, ¿qué es lo que busca? ¿No? Sabemos que hoy en día el usuario busca un servicio que sea rápido, eficiente, eficaz, oportuno, contrato preferencial, que se le brinde calidez, comodidad, oportunidad, lo cual ya nosotros conocemos la realidad de nuestro sistema de salud, ¿no? ¿Cuándo es que un usuario, un paciente recuerda al servicio? No nos olvidemos que un usuario básicamente va a recordar el servicio por el buen o mal servicio que le han brindado. A veces todo eso se resume en lo que finalmente se sintió, no se sintió satisfecho. Sí, pero yo he podido haberlo atendido muy bien y todo, pero si el resto no colaboró, si tuvo una mala atención desde la admisión, si tuvo mala atención en la parte administrativa, no se le dieron de repente los comunicados oportunos, en fin, lamentablemente él va a hacer una sumatoria y un promedio y va a decidir si recibió un mal o un buen servicio. Entonces, en eso un poquito se resume el servicio. Por eso le decía al inicio la importancia que cuando hablamos de calidad no tenemos que perder de vista los dos puntos claves. Cumplir con las necesidades y expectativas del paciente y lograr la satisfacción del paciente. ¿Ya? No se olviden esos dos puntos. Necesidades y expectativas de los pacientes y la satisfacción del paciente. A esos dos puntos está enfocado la calidad. Entonces, un paciente va a recordar el servicio justamente finalmente por si le brindaron un buen servicio o un mal servicio. Y eso va a depender justamente de nuestra participación como médicos asistenciales o como gestores también, ¿no? Si estamos en algún momento gestionando también algún establecimiento de salud, recordemos que hay que centrarnos no solamente a la atención propiamente dicha, sino que hay otros elementos que el usuario también le puede generar insatisfacción. Entonces, un servicio dirigido al usuario es lo que tenemos que buscar, ¿no? Para eso, la organización tiene que buscar ¿qué? Tiene que buscar entender en principio a quien está haciendo uso de nuestro servicio, es decir, al cliente, al usuario, al paciente, ¿no? Entender en principio al paciente. Y lo que busca no solamente es entender, la organización, el establecimiento de salud no solamente va a buscar entender al paciente, sino que también tiene que atender a ese paciente. Y por su parte, el usuario lo que busca en un establecimiento de salud es lo que realmente necesita, no lo que espera. Quiere justamente que le alivien su dolor, quiere ser atendido, quiere que le alivien sus emergencias, en fin. Entonces, esos dos puntos tienen que quedar claros. Lo que la organización tiene que buscar y lo que el paciente busca en un establecimiento de salud. Finalmente, los clientes después del servicio, lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Ya una vez que el paciente recibió el servicio, finalmente van a quedar satisfechos, van a quedar eternamente agradecidos, quienes no, de repente ya han tenido alguna oportunidad, que algún paciente por algún motivo les ha agradecido por el tipo de trato que ustedes le han generado, a pesar que ha sido muy corto y breve, pero agradece mucho el paciente, ¿no? Cuando ha tenido un trato más humano, un trato más cordial, de paciencia, que a veces de repente algunos profesionales de salud por la saturación de atender la cantidad de pacientes que les corresponde es un poco que dejan de lado ese aspecto, ¿no? Por tratar de cubrir en todo caso la lista de pacientes que están a la espera, ¿no? Y de ahí es que no tenemos que perder de vista, pues, que los pacientes tienen que quedar satisfechos, ¿no? Que queden agradecidos. Esto permite justamente que se pueda fidelizar con el servicio, ¿no? Y todo esto representa justamente posteriormente beneficios para el proveedor. Finalmente, en quien recae el beneficio es para todo el establecimiento de salud, ¿no? Porque si un usuario, un paciente queda satisfecho, queda agradecido, se fideliza con el servicio que le han brindado, todo esto va a traer beneficios justamente para quien le
el proveedor quien le provino de ese servicio, ¿no? Entonces, es el establecimiento de salud que va generando una mejor perspectiva de cada uno de los pacientes, ¿no? Pero si es todo lo contrario, un paciente insatisfecho, que no está agradecido porque le generaron una mala atención, por lo tanto no se va a fidelizar justamente con el servicio, ¿no? Y es por eso que va a depender mucho de nuestra labor. Comportamiento frente al usuario. Tenemos en principio que entender quién es el usuario, no el paciente. Ya lo viene diciéndose desde el inicio, estos dos puntos que siguen a continuación. Tenemos que también aprender a conocer sus necesidades y sus expectativas que tiene, la importancia de escucharlos, ¿no? Y finalmente satisfacer sus necesidades, evitando cometer errores, que esto sea a tiempo, durante y todo el tiempo. Un minuto, por favor, que la doctora me está llamando. A ver. Ya, mil disculpas, continuamos. Entonces, nuestro comportamiento frente al usuario tiene que permitirnos entender justamente quién es el paciente, quién es el usuario, conocer sus necesidades, sus expectativas y sobre todo satisfacer sus necesidades. Le decía, sin cometer errores, que esto sea a tiempo y durante todo el tiempo. Ya lo habíamos mencionado, el servicio de calidad está enfocado a generar los derechos de los usuarios externos, pero también cubrir las necesidades de los usuarios internos. Dentro de los derechos de los usuarios, tenemos que tomar en cuenta que ellos tienen derecho al acceso a los servicios, tienen derecho a la información, a la seguridad, a la privacidad y confidencialidad, derecho a la comodidad y a los horarios y tiempos de esperas que sean estos siempre que sean adecuados. Y en relación a la evaluación de la satisfacción del usuario, estos tienen que ser de accesibilidad a los servicios, que pueda generar un trato más personalizado, la oportunidad de la atención, que esto genere un ambiente confortable y sobre todo también que se le pueda brindar información suficiente con resultados congruentes con lo que ellos esperan justamente. Información, capacitación y actualización. Debemos contar con infraestructura también adecuada, equipos y suministros adecuados, suficientes y oportunos, y supervisión y actualización. Reconocimiento también por los logros alcanzados, seguridad, participación, motivación y sobre todo identificación con la institución. Cuando hablamos de usuarios internos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? A los trabajadores, al personal de salud. Así es, correcto, Adrián, a los trabajadores, ¿no? Son ellos quienes también tienen sus propias necesidades y tenemos que tomar en cuenta que la calidad no solamente es centrarnos en brindarle lo mejor al paciente, ¿cierto? Es la primera instancia que les comenté, pero también sin dejar de lado las necesidades que tienen los propios usuarios internos de un establecimiento de salud, quienes tienen que ser reconocidos, a quienes también hay que brindarles seguridad, motivación, participación, para que ellos puedan tener una buena identidad con su propia institución, capacitándolos, actualizándolos, brindándole infraestructura adecuada también ellos para que puedan brindar un servicio de calidad, brindándoles los equipos y suministros que sean adecuados, suficientes,
oportunos. Luego tenemos la evaluación de la calidad desde el punto de vista del usuario, ¿no? Generalmente el usuario va a buscar justamente también que el servicio que se le brinda tenga un bajo costo. El usuario es quien va a evaluar la calidad de los servicios desde su percepción, desde lo que él ha recibido como servicio. Va a permitir también la innovación del servicio, va a mejorar la planificación del servicio. Lo que buscamos también es identificar a los usuarios descontentos. Ya en tema de marketing también es muy importante que identifiquemos quiénes son esos usuarios insatisfechos, descontentos, porque son ellos quienes nos van a dar justamente luces sobre eso que les generó insatisfacción o que no los puso contentos, ¿no? O sea, tendríamos que explorar por qué razón se sintieron descontentos, insatisfechos, porque eso va a ayudar a que nosotros podamos identificar el punto que ha generado esa insatisfacción y poder mejorarlo, ¿no? Minimizar también los daños y las demandas y sobre todo evaluar las tres dimensiones que habíamos mencionado hace un momento, que es la parte estructural de procesos y resultados. Finalmente tenemos que mencionar en esta primera parte de gestión de la calidad en relación a la satisfacción del usuario. Como hemos dicho desde un inicio, la calidad está centrado en general en centrarnos en las expectativas y necesidades del paciente, pero también en la satisfacción del usuario, la satisfacción del paciente. Entonces, si la calidad va dirigido en estos dos puntos, no podemos dejar de lado y analizar el tema de la satisfacción del usuario, ¿no? ¿Por qué es importante en calidad hablar de la satisfacción del usuario? En principio, tomar en cuenta que la satisfacción es el grado de concordancia que existe entre las expectativas de la calidad en el servicio y la atención recibida. ¿Ya? Una cosa es la expectativa. Yo tengo esta expectativa que me van a atender hoy día bien, que voy a recibir un buen servicio. Esa es la expectativa, ¿no? Lo que todavía no se ha dado. Pero esto frente a la atención que he recibido, que puede ser igual, puede ser sobre esa expectativa o debajo de la expectativa. Y eso es lo que va a generar justamente satisfacción. Si esa expectativa que yo tenía fue concordante con la atención que he recibido, conforme a eso se va a generar justamente la percepción del usuario. Entonces la satisfacción no es nada menos que la percepción que tiene justamente el usuario en relación a las expectativas que tenía de algo frente a la atención que recibió de ese algo. Y es por eso que la satisfacción del usuario depende mucho de las necesidades y expectativas que tenga el usuario respecto al servicio. Entonces, tenemos por eso que conocer cuáles son las expectativas y necesidades de mis usuarios. Yo tengo que conocer, no puedo desconocer esas expectativas, porque sé que en base a eso voy a generarle satisfacción más adelante, porque yo sé que más adelante esas expectativas él lo va a confrontar con la atención que yo le voy a brindar, entonces voy a generarle o satisfacción o insatisfacción. Esta satisfacción entonces es la relación, como ya les comenté hace un momento, entre las expectativas y las necesidades del paciente con el logro de las mismas a través de la atención médica recibida. ¿Cómo se evalúa la satisfacción del usuario? Pues se evalúa justamente mediante encuestas. Un usuario satisfecho es el que irá desarrollando fidelidad y sobre todo va a recomendar el servicio, ¿no? Lo que queremos nosotros es tener un usuario satisfecho, aquel que va a generar fidelidad, es decir, que va a regresar, va a volver a regresar porque tiene confianza, porque se le ha generado un buen servicio y sobre todo que va a generar el efecto multiplicador, que es la recomendación. De ahí es que las personas que brindan servicio, no solamente de salud, sino en otros rubros, en temas de calidad, siempre les digo, depende mucho de la calidad del servicio que le van a brindar, porque eso va a depender si le van a recomendar o no. Pongo ejemplo fuera del área de salud. Si uno va a un restaurante, quieren pues que le den un buen servicio, ¿no? El mozo, las personas que te atienden,
va a ser un referente bastante fuerte, porque si no recibe una buena atención, no lo voy a recomendar. Lo mismo va a ocurrir justamente en un establecimiento de salud, ¿no? A veces por comportamientos de repente inadecuados de algunos, no de todos profesionales de salud genera, ¿no? Yo cuántas veces he escuchado familiares, sí, pero la enfermera es una renegona y a veces ya se califica, ¿no? Y que empiezan a generalizar ya ese servicio que recibió, entonces se sintió tan mortificado, pues que le generó una insatisfacción. Si eso genera a veces que pueda repercutir sobre los demás miembros del equipo de salud, ¿no? Entonces, la importancia cuando brindamos un servicio es justamente que el usuario se sienta satisfecho, con la finalidad de poder generar una fidelidad en ellos y que nos puedan recomendar también. ¿Cuál es el comportamiento entonces de un usuario insatisfecho? Un usuario insatisfecho entonces, a ver, habla de sus expectativas negativas con el doble de las personas con quien habla de su servicio positivo. Eso es cierto, ¿no? Muchas veces cuando recibimos un buen servicio, si alguien nos pregunta, le decimos sí, sí, atiende muy bien ahí, pero generalmente casi no difundimos, no logramos difundir cuando hemos recibido un buen servicio. Pero sin embargo, cuando hemos tenido un mal servicio, una insatisfacción de algún servicio, sin que nos los pregunte, a veces generamos, ¿no? Ese efecto multiplicador y le empezamos, sí, que ahí no vayas porque te atienden mal y esto y que el otro, ¿no? Entonces se genera más bien ese efecto como que si fuera innato, sale a lucir sin necesidad de que te lo pidan. Cosa contraria que una experiencia positiva siempre se queda ahí. Lo digo, pero sí me lo preguntan, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener muy en cuenta el tema de la insatisfacción de los usuarios, porque genera más efecto que el positivo incluso. Tiene también una alta probabilidad de no consumir el servicio nuevamente. Claro, un usuario insatisfecho, de hecho, que va a pensarlo dos veces, ¿no? Para poder volver a tomar el mismo servicio, ¿no? Presenta también su queja por escrito, ¿no? Aunque ahora ya tenemos sistematizado, ¿no? Las quejas, muchas veces hay establecimientos de salud de repente que tienen otro mecanismo que lo podemos hacer por la plataforma, en algunos de repente ya tienen un QR donde podemos simplemente capturar el QR y hacer la queja que tenemos sobre un servicio que nos han prestado. La escucha de la queja acrecienta la lealtad justamente hacia la empresa. Por cada usuario que se queja, hay por lo menos 20 que piensan lo mismo y no se atreven a presentar una queja. Preferible es lograr que el usuario se queje en la empresa e incorporar sus expectativas a los procesos, ¿ya? Porque esas quejas nos sirven justamente como retroalimentación para poder mejorar, ¿no? El área que ha sido afectado. Cuando se atiende adecuadamente la queja de un usuario, entre el 54 a 70% regresa a la empresa. De ahí es que la importancia, bueno, está bien, ya se quejaron, pero tampoco debemos dejarlo ahí dormido, la queja, ¿no? Sin atenderlo, hay que darle solución. Los gestores justamente tienen que tomar algún procedimiento cuando llegue una queja para inmediatamente esta sea atendida y pueda justamente generar un efecto positivo, ¿no? Las personas vuelven a regresar cuando saben que sí se ha subsanado ese inconveniente, ese queja ha sido atendido, ¿no? Si la solución es rápido, más aún todavía, el usuario regresa, dice un 95%. Pero cuando le tenemos alargando, ahí sí, ya lo van a atender, ya lo están viendo, entonces eso genera más insatisfacción. También la investigación de las expectativas del usuario y de la percepción actual de la calidad del servicio recibido se puede generar también la evaluación de la satisfacción del usuario. Métodos para conocer las expectativas y la percepción de los usuarios. ¿Cómo podemos conocer su perspectiva, ¿no? Su percepción? Utilizando cuestionarios, podemos hacerlo a través de cuestionarios, el usuario disfrazado también, ¿no? Grupos focales, a través de quejas, comentarios que pueden llegar a los buzones,
datos de los servicios, cuestionarios a usuarios internos también pueden ayudar para conocer algunas expectativas. Entre los métodos más utilizados tenemos la encuesta, ¿no? Sabemos que la encuesta es un instrumento que sirve para obtener del entrevistado un conjunto de datos en relación con la atención que ha sido recibida. Una encuesta, que es la técnica en realidad, y el instrumento es el cuestionario, se lleva a cabo mediante un instrumento llamado cuestionario, en donde se genera una lista de preguntas que son necesarias y en el orden preciso para poder obtener justamente la información que se desea. ¿Qué es lo que permiten las encuestas? Básicamente permiten analizar el nivel de satisfacción del paciente. ¿Para qué? Para poder justamente conocer sus expectativas, conocer sus necesidades, para ganar la confianza también de ellos mismos y poder también, ¿por qué no?, educar también al usuario. Nos permite también manejar las quejas lo más pronto y lo mejor posible para poder minimizar los daños, atenderlo de manera inmediata. Nos permite también medir el desempeño laboral. Podemos hacer encuestas para poder mejorar la calidad, para medir el desempeño laboral o crear algún sistema de apoyo que sea fiable, ¿no? Las encuestas de salud miden exclusivamente expectativas del usuario, sobre todo cuando llegan al establecimiento y también la percepción después de obtenido el servicio, ¿no? Sí es importante en salud poder hacer encuestas antes de y después de. Es decir, cuando recién ingresan al servicio para medirse un poco sus expectativas y lo que sería el post-test, ¿no? El pre-test sería para medir las expectativas y el post-test sería para medir la percepción después de haber obtenido el servicio. Ahí nos vamos a dar cuenta si hemos cubierto o no esas expectativas que ellos tuvieron con respecto a la atención que han recibido, ¿no? Y eso nos va a dar una luz clave de la satisfacción o insatisfacción. Preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Ha quedado claro? ¿Han entendido? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Listo. Entonces, estamos terminando la clase de hoy y el día miércoles terminaremos con esta clase de la semana de gestión de la calidad. Con respecto a los seminarios, ya hemos terminado con el grupo 1.1, 1.2 y 1.4. Estaríamos libres para poder terminar. ¿Cómo van con sus trabajos de investigación formativa? A ver, la delegada en general, ¿cómo están avanzando? ¿Me puede un poquito informar? ¿Cómo vamos con los trabajos de investigación formativa con el doctor Manuel Vela?